Querer vivir también en verano. Javier, Mauri y su equipo de colaboradores nos ofrecen temas de actualidad y de interés general que nos ayudarán a vivir con salud esta estación. Las vacaciones, la alimentación, la solidaridad, la energía eléctrica y otros contenidos relacionados con la época estival. Este verano, Querer vivir, los martes a las 11 de la mañana en Radio Mairena, 107.4 FM. Te esperamos. Saludos y bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de Querer Vivir, programa que en el verano veraniego estival, en este mes de septiembre, se emite los martes a las 11 de la mañana en la emisora municipal Radio Mairena, 107.4 de Mairena del Alcor. También saludamos a nuestros seguidores en el canal de YouTube, que por cierto les pedimos encarecidamente que si les gusta el contenido, no se olviden de darle al like para seguir mejorando nuestros contenidos. Y después de esto vamos a presentar a nuestros compañeros que van a estar hoy con nosotros. En primer lugar, Bea Rodríguez desde Oviedo, Asturias. ¿Qué tal, Bea? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Hola a todos nuestros oyentes y gracias por estar aquí acompañándonos en un programa más. Muchas gracias. Y por supuesto desde Sevilla, nuestro compañero Luis Aniza. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido y buenos días. Muy buenos días, compañeros. Pues nada, encantado de estar aquí, encantado de estar en un programa más y bueno, con Bea hoy como protagonista con el tema hambre emocional, que estoy deseando de que empiece ya a comentar ese tema porque bueno, va a ser un tema muy interesante y bueno, a disfrutarlo, a disfrutarlo. Efectivamente, vamos a hablar de la alimentación y las emociones, las relaciones que hay, pero vamos a empezar por el principio, como dirían los griegos, por el arjé, por el origen. Bea es dietista muy centrada en la alimentación y también en el tema de las emociones, porque hay una relación bastante estrecha. Pero, ¿qué debemos entender por hambre emocional? Hambre emocional, Javier, es aquel que no es físico, que no es real. Es todo aquel que conectamos con las emociones. Nosotros tendemos a comer por aburrimiento, por frustración, por soledad, por estrés, por agobio, por ansiedad. Sobre todo estos dos últimos, estrés y ansiedad, son algo muy común en la sociedad hoy en día. Todos sufrimos de estrés en mayor o menor medida y lo hemos conectado con la comida como una forma de evasión. Además, la comida es algo que socialmente está aceptado porque todos tenemos que comer, necesitamos comer para vivir. Entonces, es un recurso muy fácil a la hora de evadirnos con la comida, porque al fin y al cabo es algo necesario. Pero al final acabamos tratando de evitar esas emociones desagradables o dolorosas a través de comer en exceso. ¿Qué pasa cuando comemos en exceso, conectados con esas emociones como forma de evasión? Pues que toda la atención que requeriría solucionar ese problema de base lo desviamos, hacia las molestias que nos produce el comer en exceso. Por lo tanto, nos olvidamos de la causa de origen que nos lleva a comer de forma emocional y eso nos evita enfrentarnos, tener que afrontar el tomar una solución a ese problema que realmente queremos evitar. Luis, adelante. Bien, Bea, ¿tú cómo enfocas el trabajo con una persona que va a tu consulta, una persona que te pide consejo? ¿Cómo afrontas el llegar a ese origen, el ver un poco las claves emocionales, las claves para ir desengranando un poquito eso que estás comentando tú, ¿no? Porque, bueno, evidentemente, no solo con que la persona tenga conocimiento de ello va a ser suficiente y habrá que trabajar algo. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo enfocas? La clave, Luis, está en la conexión que nosotros tenemos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestras emociones. Y para eso tenemos que ser conscientes de
nuestros pensamientos, de nuestro diálogo interior, de la calidad de esos pensamientos, si están dirigidos en una dirección positiva o negativa, ¿no? Cuando muchas veces nos tomamos a mal muchas cosas que nos dicen, cuando nos machacamos por algo que no hacemos bien, pues muchas personas todo esto lo hacen de forma automatizada y no son conscientes de ello hasta que aquí en consulta hablamos de ello y se dan cuenta de que realmente se tratan mal, que tienen un diálogo interior negativo que realmente no les permite ser compasivos consigo mismos en ninguna ocasión, ¿no? Pero en el momento mucha gente no se da cuenta de cómo son esos pensamientos y al final son esos pensamientos los que dirigen nuestras acciones, son esos pensamientos los que producen una emoción en nosotros. Cuando yo pienso, qué desastre soy, no he podido, no he seguido mi alimentación saludable hoy, o no he hecho ejercicio, soy un desastre, siempre acabo volviendo a lo mismo. Pues entonces creo una emoción de incapacidad, de no soy capaz, soy un desastre, nunca voy a conseguir nada y por lo tanto mis acciones irán en esa dirección de rebeldía, ¿no? De me boicoteo. De todos modos, soy un desastre, pues ya de ser un desastre, por lo menos voy a atiborrarme con lo que me gusta y como en exceso y entonces se vuelve un círculo vicioso en el que nos sentimos peor, comemos peor, nos sentimos incapaces, etcétera, etcétera. A tu pregunta, Luis, aquí en consulta lo que trato de hacer es llegar al fondo de la cuestión, al origen de la causa, a lo que les lleva a comer en exceso. Y para eso, pues hay que hacernos muchas preguntas todos los días, ¿no? Si cuando tú comes excesivamente es a una hora puntual del día, ¿cómo ha ido tu día? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has sentido respecto a cómo, si te han hablado de una manera u otra, así has tenido un exceso de trabajo, así has hecho mal tu trabajo, así tu jefe te ha recriminado por algo y cómo lo has sentido, cómo lo has vivido, qué ha pasado por tu cabeza cuando ha pasado eso, ¿no? Muchas veces ni siquiera nos paramos a analizar todo eso, lo queremos olvidar. Lo queremos poner en un cajón del olvido y no volver a tocarlo y entonces llegamos a casa, abrimos la puerta de la nevera y comemos de pie y a destajo todo lo que sea o simplemente nos anestesiamos con la comida y la televisión al mismo tiempo para olvidarnos de ese algo desagradable que nos ha ocurrido en el día. Por lo tanto, se trata de indagar, cuestionarnos, ir al origen. A veces es una circunstancia concreta, un duelo puede ser el detonante, pues que no lo hemos superado y que tenemos que trabajar más en esa dirección, ¿no? Un proceso de divorcio en el que tenemos que asimilar pues un tipo de vida, una vida nueva y tenemos que reorganizarnos, reestructurar nuestra vida, ¿no? Pero lo que tenemos es que ponerle nombre a la causa que nos lleva a utilizar, bueno, pues en este caso la mayoría de la gente utiliza la comida porque, como decíamos antes, es algo socialmente aceptado porque es necesario, ¿no? Pero bueno, quien no utiliza la comida muchas veces utiliza el trabajo, ¿no? El workaholic que decimos, como forma de evasión, o las compras compulsivas, el alcohol, las drogas, el sexo, pues hay muchas formas, muchas vías de escape a las que recurrimos para no afrontar el problema original, porque es doloroso, pero siempre es más doloroso el efecto que está haciendo en nosotros diariamente con ese desequilibrio hormonal, con ese exceso de peso que nos baja el desánimo, baja el desánimo mucho más, nos hace no tener energía para poder hacer ejercicio, con lo cual
estar mejor física y mentalmente para afrontar cualquier situación que se nos plantee, ¿no? Por lo tanto, es hacernos daño a pocos que se convierte en algo grande diariamente por no afrontar un problema determinado al que le tenemos mucho miedo. Detrás de todo esto siempre está el miedo, el miedo. Te quería preguntar, Bea, ¿hasta qué punto hay una conciencia, hay un darse cuenta de que estoy tomando, por ejemplo, la alimentación como una válvula de escape para no afrontar lo que me lo está provocando? Pues muy fácil. Físicamente, cuando no estamos en nuestro peso, algo nos dice que no estamos yendo en la dirección correcta, ¿vale? El peso no es una cuestión estética, ¿no? Que también realmente es por lo que la mayoría de la gente quiere perder peso, por la autoestima y por verse mucho mejor, ¿no? Pero el peso es una señal de que estamos desatendiendo un área de nuestra vida a Sí, la que le tenemos que prestar atención. pero no te quiero decir eso, quizás me haya explicado mal. Digo, ¿hasta qué punto las personas que van a verte o las personas que tienen este problema son conscientes de que hay una relación entre un problema de ansiedad que tienen, entre ese divorcio, entre ese duelo, No la entre tienen, no exactamente, la tienen. y y la forma inadecuada en que lo están canalizando? No la tienen, ¿verdad? No la tienen. A La eso me refería. gente viene a mí única y exclusivamente porque primeramente se ven mal en la ropa y con su peso, porque no tienen energía, porque les da mucha pereza moverse la vida entera, porque están desanimados y porque principalmente quieren bajar ese exceso de peso porque creen que su vida va a ser más feliz cuando lo hagan. Pero no lo asocian con ningún problema. Por eso yo trato de trabajar a nivel integral con todos ellos hasta donde, bueno, ellos Siempre trato de explicar cómo trabajo en la primera sesión para no dar lugar a engaños, ¿no? Yo trabajo de una forma integral. Yo no creo que solamente sea la alimentación en lo que nos tengamos que enfocar. La alimentación es súper importante, es lo más importante, es la base principal, porque nos da la buena energía para tener esa claridad mental y poder afrontar pues otras cosas, ¿no? Pero la alimentación es una parte más del trabajo integral que tenemos que hacer. La alimentación nos da esa buena energía, como digo, pero claro, hay que trabajar también la actividad física, hay que trabajar esa gestión emocional para reducir ese estrés y ese cortisol, que por muy bien que hagamos todo lo demás, si el cortisol está constantemente elevado, pues no nos va a permitir bajar el peso que queremos. Tenemos que dormir bien, por supuesto, y para eso es necesario manejar bien ese estrés. Entonces, hablo de ello en la primera sesión, hablo de cómo trabajo y, bueno, la mayor parte de las personas, por no decir todas, lo ven como razonable, efectivamente, y empezamos a trabajar desde ahí. Y empezamos a conectar haciendo pues muchas preguntas, Javier, muchas preguntas. ¿Cómo es tu vida ahora mismo? ¿Cómo vives tu vida? ¿Cómo es tu nivel de estrés? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Te gusta tu vida? ¿Cómo estás viviendo la vida con tu familia, con tu marido, con tus hijos, adolescentes o pequeños? ¿Estás separada? ¿Cómo estás viviendo esta situación? Y a partir de esas preguntas, pues de repente van verbalizando cosas que no se habían planteado y de donde puede venir su falta de energía, su falta de ganas y su falta de... y la conexión de esas emociones que quieren evadir con ese exceso de comida, ese exceso de comida diaria, ¿no? Luis, adelante, compañero. A ver, vea, las personas, porque evidentemente estamos ante una sociedad que incita a toda esta cantidad de irregularidades
en la vida en general, ¿no? Que bueno, que nos pone en bandeja esta situación, ¿no? Pero también hay un tema, yo creo que un poco cultural en el sentido de que, verás, tenemos un hábito de comer pues 3 veces al día, 4 veces al día, Mm, y normalmente pues una cantidad determinada de comida, cuando realmente igual eso no es lo que yo necesito. Es decir, exactamente. yo estoy acostumbrado a hacer unas ingestas, normalmente a unas horas determinadas, y no siempre con la misma necesidad fisiológica de comer en ese momento determinado. ¿Eh? ¿Cómo se trabaja eso? Porque en ese sentido, es decir, yo eh, mm, cuando hablo de este tema, digo bueno, joder, tiene toda la razón el hecho de que yo hay veces que me siento a la mesa, pero que realmente igual pues no tengo hambre, o ese hambre no es realmente un hambre fisiológica de necesidad imperiosa de integrar energía en mi cuerpo, sino que es un hambre condicionada, ¿no? Totalmente. Esos matices, ¿no? Es decir, hasta qué punto, bueno, culturalmente estamos haciéndole un flaco favor a nuestro cuerpo, a nuestro desarrollo energético y, digamos, un poco a nuestro bienestar, porque, verá, hay muchísimo índice de, de, de personas de obesidad, un índice de obesidad que es alarmante en algunos países y bueno, eso es un hábito adquirido, independientemente de los problemas que podamos tener a nivel emocional, que a determinadas personas, evidentemente, pues lo mismo que a otras les da por chutarse una inyección de heroína, pues a otro pues les da por abrir la nevera y ponerse a comer compulsivamente, ¿no? Así es. ¿Qué, qué me comentas al respecto? Porque yo siempre he estado ahí, siempre con esa... Es decir, bueno, yo realmente cambio mi hábito, cómo determino yo cuándo realmente el hambre que yo tengo es un hambre realmente necesaria, un hambre que me pide mi cuerpo porque mi cuerpo necesita energía, o es un hambre condicionada socialmente y simplemente como porque, bueno, porque normalmente yo desayuno cuando me levanto, yo almuerzo cuando a mediodía y yo normalmente pues, o meriendo o ceno por la noche y tan campante y veo que, bueno, que es lo normal y que todo el mundo lo hace independientemente de que coman más o menos cantidad, que ahí ya eso está un poco en mí, el regular esa cantidad y el tipo de alimentación que yo tome, ¿no? Para tener salud, ¿no? ¿Tú cómo lo contemplas eso? ¿Cómo lo ves? Es muy buena pregunta, Luis. Tenemos que entender que todo en nosotros es reeducable. Todo, todo. Las emociones, las creencias limitantes, las costumbres, todo es reeducable siempre que encontremos un porqué poderoso que nos motive a cambiar, ¿no? Comemos mucho más de lo que necesitamos, Luis, y sobre todo a una determinada edad. A nuestra edad Sí, comemos, los chicos que hacen deporte, los niños, lo queman todo, pero tenemos trabajos sedentarios, tenemos vidas sedentarias y necesitamos comer la mitad de lo que comemos. Estamos acostumbrados efectivamente a comer 4 o 5 veces al día. No necesitamos comer 5 veces al día, porque si comemos 5 veces al día mantenemos los niveles de insulina constantemente elevados. Y entonces nuestro cuerpo no puede acceder a la grasa acumulada porque está siempre generándola. Por lo tanto, además de estar siempre generándola, es demasiado para el desgaste que tenemos y acumula más y más, y ahí es donde está el sobrepeso, ¿no? Por lo tanto, es cierto que comemos por costumbre, es cierto que comemos porque es la hora, es cierto porque comen otros, no vamos a estar mirando. Comemos por tantísimas razones que no tienen que ver con nuestra hambre real, pero efectivamente, si tomamos conciencia de ello, si nos informamos adecuadamente de cómo funciona nuestro cuerpo, de cómo funcionan nuestras emociones, de cómo funcionan nuestras creencias, nuestras costumbres y cómo afecta eso a nuestro bienestar, que en la mayoría de las veces es en negativo, ¿vale? Porque ese sobrepeso no trae nada bueno ni a corto, ni a medio, ni mucho menos a largo plazo.
tenemos que entender que si queremos cambiar y en vez de comer 5 veces, comer 2 o 3, yo como 2 veces al día. Si queremos rebajar el número de veces, primero tenemos que pasar por un periodo, digamos, de abstinencia, que es duro, no es fácil, esto no es fácil. Pero si creemos realmente en lo que estamos haciendo, durante este periodo de abstinencia podemos convivir con el malestar que nos produce el saber que tenemos que comer, que esa es nuestra hora de comer, que querríamos comer a esa hora, pero que estamos reeducando nuestra mente y nuestro cuerpo, ¿no? Porque realmente no es una comida que necesitamos. Por lo tanto, haz otras actividades a esa hora que no tengan nada que ver con la comida, que no estén en la cocina y si puede ser que no estén en casa, ¿no? Aprovecha para quedar con un amigo, una conversación que te nutra, que te haga olvidarte de todo. Si es que cuando estamos con una amiga o con un amigo con el que estamos hablando de algo que realmente, lo que digo, nos nutre a nivel interior, nos olvidamos del mundo, nos olvidamos del hambre, nos olvidamos cuando nos enamoramos, por favor. ¿Quién tiene hambre? Lo único que quiere estar es con esa otra persona y de repente no existe ni la comida, ni la bebida, ni nada, no queremos nada. De la misma manera, si encontramos una actividad que nos llena y que nos nutre a nivel interno, pues podemos desarrollarla a esa hora en la que estamos haciendo esta readaptación a otros horarios o a otra forma de comer, ¿no? Mucha gente tiene interiorizada la idea, Luis, de que desde pequeños nos enseñan o nos dicen a la mayoría que no se puede salir de casa sin desayunar con el estómago vacío. Por Dios, yo me he encontrado aquí a un montón de gente que nunca se había planteado no desayunar y lo mal que le sienta desayunar porque no tiene hambre ni le apetece, pero que como su madre le dijo toda la vida que no se podía salir de casa con el estómago vacío, pues siempre se fuerza a desayunar. De repente han visto que no desayunando tienen el mismo nivel de energía y no se sienten pesados, se sienten mejor y ya cuando llega su hora en la que tienen hambre de verdad, pues comen ahí sobre las 11 o sobre las 12, que todos hacemos una pequeña parada a las 11 o las 12, y ahí entonces es donde estas personas comen y la absorción de nutrientes es mucho más interesante porque el cuerpo come con necesidad y entonces absorbes esa nutrición. De la otra manera, estamos comiendo forzados por obligación. Comemos por horarios, comemos porque no vamos a poder comer más tarde. Eso es una desconexión total y absoluta con nuestro cuerpo y con nuestras necesidades. Y eso es a lo que tenemos que tender a volver, ¿no? A darnos cuenta cuando realmente estamos comiendo porque toca o cuando tenemos hambre de verdad. Y la tendencia debería de ser a comer cuando nuestro cuerpo nos lo pida, porque nuestro cuerpo tiene una sabiduría interna natural y nosotros la interrumpimos con nuestros condicionantes mentales sobre los horarios, sobre las comidas, sobre lo que hay que hacer socialmente. Entonces, se trata de una reeducación. Todos somos capaces de hacerlo. De hecho, siempre hay un estímulo importante cuando te diagnostican una enfermedad en la que te dicen o sí tienes que hacer esto. Y eso es cuando realmente encontramos el estímulo y hacemos lo que sea, ¿no? Y encima podemos socialmente decir, no, es que me diagnosticaron X y no puedo comer. Y entonces todo el mundo lo acepta y está fenomenalmente bien. Cuando realmente te reeducas porque crees que eso es lo mejor para ti, y lo es, Luis, y lo es, entonces la gente te dice, ay, que estás a dieta, quieres perder kilos, ay, y siempre hay algún comentario que otro que te dicen, pues qué raro, o qué raro esta chica cómo hace estas cosas o cómo hacen las otras, ¿no? Pero realmente cuando nosotros creemos en el proceso, creemos en lo que es bueno para nosotros, efectivamente, como tú decías, de forma individual,
porque cada persona es distinta y cada persona tiene unas necesidades diferentes. No es lo mismo yo que me paso 8 o 9 horas sentada en una silla que una persona que trabaja en la calle construyendo un edificio o con su físico, de cualquier manera, ¿no? Las necesidades son completamente distintas. Claro, mis necesidades aquí sentada 10, 8 horas, 9, son mínimas realmente. Sin embargo, el día que hago una excursión y camino pues hasta 20 kilómetros en una buena ruta, pues ese día sé perfectamente, no solo lo sé, no lo sé mentalmente, mi cuerpo me lo pide, mi cuerpo me pide energía, me lo pide cuando como, me lo pide cuando vuelvo de la ruta, me lo pide incluso cuando desayuno, porque ya sé a lo que me enfrento. Entonces, el hambre emocional parte de una desconexión con nuestras necesidades primarias y nuestro cuerpo es mucho más sabio de lo que creemos. Totalmente. Beatriz, ¿cómo se puede gestionar o cómo enfocarías tú el tema de una persona que tiene sobrepeso? Bueno, pensamos que puede haber algún tipo de problema emocional, pero que tiene diabetes. ¿Cómo se puede gestionar esto? Más que nada por el número de comidas al día. ¿Ya? Más que nada Por el número de las comidas al día. Ya, bueno, este ya es un tema que requiere una atención médica específica y claro, yo ahí no puedo interferir en lo que un médico especializado pudiera decirle o aconsejarle a esta persona, ¿no? Yo creo que una persona con diabetes tiene que comer más frecuentemente, sin duda, pero esas cantidades no tienen por qué ser excesivas y puede ser una comida igualmente adecuada. Entonces podemos comer muy a menudo para las necesidades de esta enfermedad en concreto o de esta patología, pero comer adecuado, comer unas proporciones adecuadas, comer un alimento natural y no cualquier cosa porque tengo que comer, sino centrarse un poco en la calidad de los alimentos y comer en cantidades moderaditas, moderadas en función de esa persona y sus necesidades físicas y sus necesidades diarias, ¿no? Calóricas diarias, según el trabajo y el esfuerzo y el deporte que haga, ¿no? Luis Elizar, tiene usted la palabra, compañero. Sí, vea, yo quería ahora entrar un poco en el tema de lo que es la comida, del tipo de comida, de la alimentación, ¿no? Es decir, una persona que, independientemente de que toma conciencia, de que, bueno, de que tiene obesidad o de que tiene algún problema emocional, muchas veces, y yo estoy convencido porque yo soy uno de ellos, es decir, que te sorprendes de la cantidad de cosas que comes que realmente pues no te hacen ningún beneficio, ¿no? Que son nocivas y que además lo que hacen es acumular grasa y no hacen nada en pos de tener una buena salud, ¿no? ¿Qué tipo de alimentación sería la más adecuada? Entre comillas, adecuada, porque evidentemente pues también tendríamos que ver un poco cada caso individualmente, ¿no? Como es lógico, ¿no? Pero en líneas generales, ¿qué tipo de alimentación sería la más sana? Vamos a imaginarnos que nos hacemos pues lo que es el desayuno, ¿vale? O esa comida, ese almuerzo que le llaman en algunos sitios, ¿no? A media mañana, sobre las 11 o las 12, la comida, ¿vale? Y cena, si procede o no, ¿no? ¿Qué tipo de alimentación sería la más adecuada y cuál es aquella que realmente pues tenemos que ir olvidando un poquito porque eso lo que nos hace es daño y nos mete, pues bueno, pues azúcar por un tubo, en fin, tú eres la experta y a ver si me puedes contestar un poquito en ese sentido. Sí, bueno, lo primero de todo que tenemos que intentar hacer es comer cuando tengamos hambre y beber cuando tengamos sed. Esto parece muy fácil, pero no lo es, ¿eh?
Los alimentos, por supuesto, es muy importante, pero esta conexión de la que venimos hablando todo el programa es la clave para que realmente haya esa buena absorción de nutrientes de unos buenos alimentos que debemos elegir comer, ¿no? Como primera medida, Luis, deberíamos de sustituir ingredientes refinados por ingredientes integrales, frescos y a ser posible pues de cercanía o ecológicos estaría mejor. Pero bueno, cada uno en la medida que pueda, cuanto más alimento fresco, muchísimo mejor. Debemos también de intentar cocinar, por lo menos una vez al día, porque con esta vida que llevamos a veces de locos, tendemos a comer, a picar, a comer de pie, a comer cualquier cosa, a comer en el trabajo, delante de la pantalla del ordenador. Deberíamos dedicarle un tiempo a cocinar, a hacer unas preparaciones que nos hagan más fáciles la vida durante la semana y tener siempre alimento de calidad disponible, ¿no? Idealmente, reducir el consumo de carnes rojas y de embutidos porque no nos hacen nada bueno. Reducirla, porque mucha gente no conoce otra fuente de proteína que integrar en su alimentación diaria y entonces comen carne y pescado y nada más. Y la carne y el pescado está muy bien tenerla en nuestra alimentación si es de calidad de animales que pastan, muchísimo mejor, pero no siempre está al alcance de todo el mundo, por lo tanto, idealmente, pues alternar proteína vegetal y proteína animal, no abusar de las carnes rojas y de los embutidos. Y también introducir también ese pescado que nos ofrece esos omegas tan interesantes, ¿no? Pero intentar que sea de pescado pequeñito y no pescado grande, que también suele tener bastante mercurio, ¿no? Que haya pescado fresco y pequeñito en nuestra alimentación. Reducir también el consumo de lácteos, si es posible, y de quesos, pues que no apoyan tampoco mucho, demasiado ese objetivo de pesos que muchas veces estamos buscando. Y lo que es muy interesante y debemos de poner mucha atención es en incorporar a todos nuestros platos al menos el 50% de nuestro plato debería ser verdura, ya sea en ensalada, en verdura salteada, verdura cocinada, pero que el 50% sean verduras de alimento fresco. Y no vale con comerte unas judías con patata, que están muy bien unas judías con patata. Se trata de aportar variedad a nuestros platos, colores, que cada uno aporta sus nutrientes y sus beneficios, y tener cuanto más variedad de verduras en nuestros platos, muchísimo mejor. Que esa ensalada no sea lechuga, tomate y cebolla, que haya más de todo. A veces nos falta imaginación para incorporar a esas ensaladas pues más alimento fresco, ¿no? Y muchas veces no se nos ocurre a lo mejor pues quitarle la dureza a los pimientos, al calabacín, en la sartén un poquito, si es verano dejarlo enfriar y luego añadirlo a la ensalada con todo lo demás y darle ese toque más de alimento, porque además esa verdura nos aporta fibra, nos aporta saciedad y eso es realmente lo que nos beneficia y nos va a evitar esos picoteos incesantes entre horas porque nos va a mantener más alimentados y más nutridos y más saciados, ¿no? Por lo tanto, al menos el 50% de nuestro plato verduras y sobre eso irá aumentando. Podríamos seguir aumentando hasta el 80%. También nuestro plato tiene que tener grasas saludables como aguacate, como frutos secos, como aceite de oliva virgen extra, aceitunas, que tenga un 20%, bueno, también dependiendo de las necesidades de cada persona, pero así por norma general,
un 20% de nuestra alimentación, de nuestro plato, debe consistir en grasas saludables. Cuando estoy hablando de aguacate, frutos secos, aceite y olivas, no estoy diciendo que todo esté en el mismo plato, sino que hagamos ese aporte prudente de grasas saludables, pero que todos los platos tengan ese toque de grasa saludable tan necesaria, ¿no? Y por supuesto, lo que es súper importante, muy importante, es la proteína en todos nuestros platos. Necesitamos ese aporte proteico. Bueno, se dice que un 0,8 gramos por norma general por kilo de peso, que a casi nadie llegamos a ese porcentaje, es un porcentaje bastante alto, pero tenemos que tender a ello. La proteína es muy importante y tenemos también que informarnos de la gran variedad de proteína que existe, porque como decía antes, hay mucha gente que viene a mí que solamente conoce la proteína del pescado y de la carne, ¿vale? Pero hay muchos alimentos que tienen proteínas y hay alimentos en el mundo vegetal que es necesario conocer porque por alternar con la proteína animal y porque, bueno, pues porque comer solo carne y pescado no es sostenible en este planeta a largo plazo, pero también por salud y porque realmente nos beneficia a todos los niveles, ¿no? Grasas saludables es lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo mucha verdura, fruta en la mañana idealmente y proteína. Esos nutrientes son los que tenemos que tener en cuenta en nuestras comidas. Tenemos que aportar también mucha variedad a nuestros platos. Tenemos la costumbre, no sé si en España o también en todos los sitios, de desayunar, por ejemplo, siempre lo mismo, ¿no? Pues la tostada o el bocadillo con el café, y si te sales de ahí es como que se te desestructura la vida, ¿no? Y pues deberíamos de intentar por lo menos ir poquito a poco introduciendo un desayuno diferente un día o dos a la semana, ¿no? Nuestra microbiota se beneficia de toda esa variedad que aportamos no solo en las comidas principales, sino también en los desayunos y en las cenas. Esas cenas tendrían que ser también ligeras, porque, bueno, también dependiendo de la situación y de la persona, pero esas cenas deberían de ser, por norma general, ligeritas y tempranas, ¿no? No necesitamos un exceso de comida para irnos a acostar. De hecho, el cuerpo debe de haber hecho la digestión para el momento de habernos ido para irnos a la cama, para que pueda hacer sus labores de detoxificación y de regeneración celular tan necesaria durante toda la noche. Debemos de intentar también que haya 12 horas como mínimo de tiempo entre la cena y el desayuno. Ese sería el ayuno intermitente básico de 12 horas, ¿no? Y a partir de ahí, pues deberíamos de intentar ir aumentando, escuchar nuestro cuerpo y llevarlo un poquito más, media horita más un día o 15 minutos más, no hay por qué forzar demasiado, pero un ayuno de entre 12 y 14 horas es muy interesante, muy interesante, y nos ayuda a tener más energía, aunque parezca que para mucha gente le parece imposible. Eso nos da mucha más energía y nos ayuda, por supuesto, a equilibrar nuestro peso y a sentirnos mejor, a dar ese descanso digestivo, a que el cuerpo tenga tiempo para hacer esas funciones de reestructuración tan necesarias, porque, como decía antes, vivimos de una forma en la que no damos descanso digestivo a nuestro cuerpo, y eso acaba pasando factura con dolencias digestivas
y problemas intestinales. No sé si he respondido a tu pregunta, si ha quedado alguna cosita. Pero yo ¿Duda? creo que has respondido con creces y un poquito más. Vamos, si se te ha quedado algo en el tintero, me parece poco Es probable. que este tema me apasiona, chicos, Sí, ya me he dado cuenta, ya me he dado cuenta. y hablo. Un pequeño apunte más, Bea, con respecto al tema del pan. Uy, el pan, querido Luis. Un Sí, porque minuto, te doy un culturalmente minuto, vea. Pues el pan no nos da para un minuto, el pan nos da para una hora. El pan, harinas, tenemos que intentar evitarlas, Luis, todo lo más posible. Las harinas y el azúcar son desequilibrantes hormonales, ¿vale? Y además, además despiertan los centros cerebrales donde está la dopamina. Son adictivos, nos piden más y más. Y a la vez nos desregulan, nos mantienen la insulina constantemente activa y nos piden más. Es como una fiera que pide lo suyo, ya sea en bizcochos, en galletas, en pan. Debemos de evitarlo lo más posible. Debemos no hacer del pan una necesidad, sino algo que nosotros elijamos comer voluntariamente un día determinado. Pero hay gente que dice claramente, no puedo vivir sin pan. Eso es algo que nos controla externamente y es algo que debemos de tratar de evitar a toda costa. Todo lo que nos controle, que domine nuestra vida, debemos de tratar de reducirlo, que no eliminarlo. Se te ha desenfocado un poco la cámara, pero yo no quiero finalizar el programa sin hacer referencia a un libro que has escrito, ¿Sí? que es tu primer libro ¿Sí? y según tengo entendido, está ya entregado a la editorial, corregido, y ya creo que está en imprenta. ¿Para cuándo No, piensas que...? No, todavía no. en Cuéntanos, imprenta cuéntanos. está en la editorial, se publicará los próximos meses, pero todavía no está en imprenta. Muy Pero bien. sí, ahí está, mi libro, El peso del hambre emocional, saldrá publicado y en él pues hablo de la metodología de mi trabajo, en qué se basa mi trabajo de coaching nutricional y de hábitos y hablo pues hablo de la información necesaria para conocernos bien a nivel interno y a nivel emocional. Los dos tipos de información son absolutamente necesarios para controlar ese peso. Necesitamos saber cómo funcionan nuestras hormonas y cómo podemos equilibrarlas. Para eso hablo un poco lo que he hablado aquí resumidamente, cómo debemos mantener esas hormonas, la grelina, la hormona del hambre, la leptina, la de la saciedad, la insulina, que es la reina, la hormona reina que regula las otras dos. Si no tenemos bien reguladas la insulina, las otras dos no van a funcionar adecuadamente, por lo tanto tendremos hambre cuando no la tenemos realmente, porque no funcionan esas hormonas de grelina y leptina que hablábamos. Entonces necesitamos conocer esa información que explico de una forma, por supuesto, sin tecnicismos y una forma básica para que todo el mundo la podamos entender. Y hablo también de cómo incorporar la actividad física, cómo deshacernos de la mentalidad de todo o nada. O lo hago todo perfecto, o voy al gimnasio todos los días, o no sirve para nada. Nada, cero, todo lo contrario. Hacer 10 minutos todos los días nos está creando una constancia, un hábito, una resistencia que es mucho más importante que lo que puede hacer una hora de gimnasio 2 veces al día. Sobre eso ya podemos seguir construyendo. Hablo también, importantísimo, de la gestión emocional. Si no somos capaces de gestionarnos bien emocionalmente, no somos capaces de reducir ese estrés y esa ansiedad. Por lo tanto, no dormiremos bien y esto afecta a nuestro peso. Por lo tanto, el cortisol estará elevado. Esto también afecta a nuestro peso. Y da igual todo el ejercicio del mundo que hagamos y toda la buena alimentación que tengamos, que si no controlamos, si no dominamos, si no nos responsabilizamos
de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, nunca vamos a conseguir mantener ese peso en equilibrio. Por lo tanto, también hablo de eso en el libro y hablo también de los pasos de cómo implementar una primera etapa de una alimentación saludable, de una segunda etapa y de cómo organizarse para tener siempre la comida saludable disponible en nuestra nevera y no abrirla y comer cualquier cosa porque no tenemos nada. Mi objetivo con este libro es que cuando cuando lo terminen de leer, quien quiera hacerlo, sea capaz de autogestionarse, sea capaz de abrir la puerta de su nevera y saber exactamente lo que necesita en cada momento en base a sus necesidades y a su estado anímico cada día. Ese es mi objetivo. Muy bien, Beatriz. Beatriz Rodríguez, el peso del hambre emocional. Ojalá lo veamos prontito en las librerías para poderlo adquirir y seguir alimentándonos y poder gestionar también esas emociones que tan malas pasadas nos gasta o le permitimos que nos gaste. Muchas gracias, compañera, y muchas gracias también a ti, Luis. Gracias, muchas gracias, Bea. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias, Luis, por haberme permitido hablar de este tema que tanto me apasiona. Muy bien, interesantísimo. Pues hasta la próxima entrega, compañeros. Cuidaos mucho. Cuidaos mucho sobre todo. Igualmente. Hasta pronto. Adiós. Adiós.